Buen día, mi nombre es Eunice Luna Bautista. En este momento voy a estar exponiendo acerca del tema de la eutanasia. La eutanasia es un procedimiento médico que se caracteriza por tres factores. Es consciente, intencional y voluntario. En este procedimiento médico se tiene como objetivo ponerle fin a la vida del paciente terminal con el fin de ahorrarle mayores sufrimientos. La eutanasia viene de la palabra griega que está compuesta eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Es decir, que significa buena muerte o bien morir. Esto nos quiere decir que a través de este procedimiento se busca darle una muerte digna al paciente. Este procedimiento intencional debe ser solicitado por el paciente o por los familiares de este. En unos momentos voy a estar dando los diferentes tipos de eutanasia, donde vamos a ver que no en todos casos los pacientes son que solicitan este procedimiento. En los países donde la eutanasia está legalizada, su práctica se realiza a petición reiterada del paciente y con la supervisión médica. Cuando estuvimos en el curso, en la exposición, mi compañera Angélica estuvo hablando un poco acerca de la eutanasia. También ella habló acerca de la eugénesis, que es un procedimiento médico totalmente opuesto, donde buscan un buen nacimiento o modificaciones genéticas para darle nacimiento a un ser vivo, a un ser humano, y poder modificarlo genéticamente, cambiarle el color de ojos, cabello, piel, etc. Este procedimiento la eutanasia vendría siendo lo contrario. Sería la muerte controlada, la muerte a petición. Cuando una persona con enfermedades terminales, sin ninguna posibilidad de recuperación según los médicos, desea morir, en países como Holanda puede hacerlo libremente bajo supervisión médica. Holanda fue el primer país que legalizó la eutanasia en el año 2001. Ahora voy a estar hablando acerca de los diferentes tipos de eutanasia. Según el accionar médico, esta puede ser directa o indirecta. Directa quiere decir que se busca activamente la muerte del paciente, ya sea por una acción u omisión, es decir, por algo que haga o por algo que deje de hacer el doctor. Una acción, por ejemplo, sería la aplicación de una dosis mortal. Una omisión sería dejar de suministrarle al paciente un medicamento que se sabe que lo mantiene con vida. Es decir, si el paciente está necesitando una quimioterapia o un medicamento para fortalecer el sistema inmune y dejan de suministrárselo y el paciente muere, esta sería una eutanasia directa porque fue a propósito. Dejó de suministrarle ese medicamento para que el paciente muera, o sea, fue algo intencional. Y la segunda clasificación dentro del accionar médico sería indirecta. En esta, la acción u omisión no busca directamente la muerte del paciente, pero es provocada a consecuencia de esta. Esto es algo previsible, es decir, que se pudo evitar, pero como el paciente, por ejemplo, ya hubiese firmado que quería morir, pues dejaron que sucediera. Los médicos, los encargados simplemente permitieron que sucediera. Puede ser, por ejemplo, suministrarle altas dosis de morfina para evitar el dolor del paciente. No se buscaba que el paciente muera, pero como consecuencia de esas altas dosis, el paciente murió y era algo previsible porque pudieron evitar darle tantas dosis de morfina, pero como el paciente ya estaba desahuciado, quería morir. También está la segunda clasificación que es según el accionar del paciente. Esta a su vez se subdivide en voluntaria y no voluntaria. La voluntaria
es cuando el propio paciente, en su momento de dolor o agonía, pide la eutanasia, pide la suspensión de sus medicamentos o pide la muerte en sí, que le suministren algo para morir. El paciente es que lo está pidiendo. Y en caso de que el paciente no esté consciente en ese momento y haya dejado un escrito anteriormente, se puede también tomar ese escrito y justificar una eutanasia. La no voluntaria es cuando un tercero, un representante, es decir, un tercero, un representante o un familiar del paciente, decide por él que ya es momento de que esa persona muera, de que se le suspendan los tratamientos o de que se le administre una dosis o un medicamento mortal. Que ese paciente que está sufriendo, y en la mayoría de casos, o bueno, en la mayoría no, en todos los casos cuando es no voluntaria, es porque el paciente no está consciente, no está capacitado para tomar la decisión y los familiares la tomaron por ella. El paciente no se puede consultar en por ejemplo, si un paciente está inconsciente y no dejó nada por escrito, bueno, pues un familiar puede tomar. Este es un tema muy controversial entre médicos, doctores. Como hablamos en clase, es un problema de la bioética. ¿Es ético suministrarle algún medicamento que acabe con la vida de tu paciente? ¿Es éticamente correcto acabar con la vida de una persona porque no tiene o porque tiene alguna enfermedad o porque él decidió acabar con su vida? ¿Es éticamente correcto? Bueno, yo estuve investigando algunos argumentos que utilizan a favor de la eutanasia. Me hubiese gustado escuchar opiniones en clase, pero como no se pudo, estuve investigando y los argumentos a favor son, o el argumento principal a favor es que el paciente, gracias a la eutanasia, a la muerte del paciente, pues se le están evitando sufrimientos innecesarios. Ellos dicen que para vivir en agonía y en dolor es mejor tener esa supuesta muerte digna, que según ellos el dolor y la agonía no le permite llevar una vida digna al paciente. Las personas que apoyan la eutanasia piensan que es mejor la muerte del paciente que estar postrado en cama y estar adolorido, que es mejor, o sea, que no es digno vivir, no es digno de vivir estando con dolor y postrado en cama, que no está disfrutando su vida. En contra está el siguiente argumento. Primero, el derecho a la vida. Es el derecho fundamental y se está violando rotundamente con la muerte intencional del paciente. Aunque sea su decisión o la de los familiares o la de cualquier persona, y aunque según mucho no merezca vivir por estar postrado en cama, pues está violando el derecho a la vida de este paciente. Porque la vida, o bueno, por lo menos en nuestro país, es el derecho más importante, es un derecho irrevocable y es un derecho fundamental que todos los humanos, los seres humanos deben tener. También otro argumento en contra es el potencial abuso de esta práctica y posibilidad de presiones externas. Es decir, puede haber algún tipo de presiones externas de parte de los familiares, los cuales estén obligando al paciente a tomar una decisión así de drástica, ya que pueden existir, o bueno, existen familias que no le gustan pues ese tipo de suministración de medicamentos, o que no puedan pagarlos, o que no tengan el dinero para pagarlos, o que no quieran pasar más días con su paciente, su familiar hospitalizado, que no significa ni siquiera que el paciente está queriendo la muerte, pero que por existir esa opción, los familiares aprovechan y lo comienzan a obligar o a influenciar para tomar esa decisión, que no está siendo voluntaria ni autónoma del paciente en ese caso, pero esos son casos que se pueden dar.
También existe la posibilidad, es otro argumento en contra, de que puedan ser tomadas decisiones impulsivas en este caso, ya que por el choque de emociones que están teniendo los familiares y el propio paciente. Realmente esas son situaciones muy difíciles, muy complejas, ver a un familiar sufriendo con días sin poder, o sea, que no es la persona que era una persona que salía, andaba y ahora está hospitalizado en cama. Y las emociones encontradas que hay, el miedo, la ira que puede haber, no dejan al paciente ni a los familiares pensar claramente en la decisión que quieren tomar. Los familiares y el paciente puede ser influenciado por sus emociones y tomar una decisión impulsiva. Y más en los países donde está legalizada la eutanasia, que tienen esta opción ahí disponible para ellos. Y por último, y no menos importante, uno de los argumentos en contra es que esto va en contra del juramento hipocrático que hacen los doctores. El juramento hipocrático, como ya seguro muchos saben, es un juramento, una promesa que hacen los doctores antes de graduarse, donde prometen cuidar al paciente, darle la mejor atención y todo eso. Eso va totalmente en contra de la eutanasia, porque aunque el paciente sea que lo pida, tú estás terminando con la vida de tu paciente. Intención. Yo aquí escribí una parte del juramento hipocrático que dice: no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco mortal, ni haré semejante sugerencia. Ni siquiera debería existir la opción, porque eso va en contra del juramento hipocrático. Es decir, según el juramento hipocrático, los doctores no pueden ni siquiera sugerir la muerte del paciente. Bueno, según iba escuchando las exposiciones de mis compañeras, me iban surgiendo preguntas. Voy a tocar un poco el tema que tocó mi compañera en clase, que son los principios de la bioética. Son 4 principios fundamentales en la bioética, que son: primero, autonomía. En un paciente que pida la eutanasia, no siempre es el propio paciente que decide una decisión tan fuerte. Muchas veces son los familiares o algún representante del paciente que tiene potestad para decidir por él en esas situaciones cuando está inconsciente. Así que no cumple con la autonomía. No maleficencia o beneficencia. Le está haciendo un bien al paciente. Está la vida por debajo del dolor y los sufrimientos, es decir, los sufrimientos está por encima de la vida. Es mejor dejar de sufrir que dejar de vivir. Realmente es una pregunta para reflexionar. Si hay personas que creen que por sufrir, por no sufrir, para evitar el sufrimiento, es mejor la muerte. Bueno, este tipo de personas está de acuerdo con la eutanasia, que piensan que los sufrimientos son una razón justificada para matar a una persona, para terminar con la vida de una persona. Y que el doctor le está haciendo un bien al matarlo porque está sufriendo. Eso es lo que piensan las personas que apoyan la eutanasia. Y la justicia. Es justo para el paciente que está en cama, que no puede hablar, no puede defenderse, o que sí puede hablar, sí puede defenderse y sí pidió la eutanasia, pero no está consciente emocionalmente, no está capacitado para tomar esa decisión. Es justo que se lleve a cabo el hecho, que maten a ese paciente porque él tomó esa decisión. Yo creo que no. Bueno, mientras estaban exponiendo mis amigas, mis compañeras, me surgió esta pregunta que se la iba a hacer en clase, que es de la ética, que es basado en la ética personal de cada doctor.
Yo quiero saber qué ustedes piensan. Si en un país está permitido la eutanasia, ¿usted cree que es éticamente correcto hacerlo? Si en ese país es legal y te viene un paciente y tú lo has tratado por meses y no hay ninguna mejora, es legal en este país, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo si los familiares te lo piden? Yo personalmente no estaría dispuesta a hacerlo. Yo creo que eso no está correcto. Pero pueden haber diferentes opiniones. Y ya por último, para finalizar mi exposición, yo voy a estar diciendo algo que yo investigué, que me dio curiosidad e investigué y me pareció curioso. Me gustó para agregarlo a mi exposición, que es el precio de la eutanasia. En los países donde la eutanasia está legalizada, los precios son: el precio de la hospitalización por día son $165,000, o bueno, por lo menos donde se tomó esa encuesta. El precio es $165,000. Y la eutanasia, la muerte del paciente, si lo pide, serían $440,000. O sea, una gran diferencia. ¿Ustedes creen que es un favor que le están haciendo a la familia? ¿Un favor que le están haciendo al paciente? Ni siquiera económicamente, porque es el triple de lo que vale una hospitalización. Muchas gracias. Esto fue todo por mi exposición.